su lengua paterna y su terruño le dicen Iñaki. Con gran alegría, Iñaki, te recibimos en este templo, en este santuario de María Santísima, que acoge a la Casa Central de la Fundación y a 3 hogares, los de ahí al frente, de Jesús Crucificado, los de Juan Pablo I y los de Nuestra Señora de las Rosas, que con cariño se reúnen aquí a celebrar todos los días a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Los miércoles también nos gusta poner en el altar una intención muy especial, porque están siempre pidiéndonos que recemos. Y estos abuelos entonces tienen siempre esa responsabilidad y ese cariño de rezar por los difuntos. Hay 176 difuntos que por la corona de caridad nos han pedido rezar. Y también cada semana nos gusta rezar por los que han partido de nuestras casas. Esta semana a los 92 años partió doña Irma Arriagada, del Hogar Santa María. A los 85, doña Ana Irma Urrutia, del Hogar de la Visitación de María. Y a los 84 años, doña María Zenaida Córdoba, del Hogar Sagrado Corazón de Jesús y María. Y allá en Valdivia, del Hogar San Padre Pío, doña Doris Velázquez, a los 79 años. Ponemos estos nombres en el altar, nos gusta ofrecer la misa por ella. Gracias y bienvenidos a esta casa. Gracias a ustedes. Y comenzamos con el del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los santos. Escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Alabamos, Jesús. Salmo responsorial. Que todos los pueblos alaben al Señor. Que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro entre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos alaben al Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te alaben al Señor. Aleluya. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida.
dice el Señor, aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me enviaba me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una alegría poder compartir con ustedes acá la Eucaristía, aquello que nos une, el regalo grande que nos dejó Jesús, que podemos compartir todos los cristianos y nos hace sentir hermanos, aunque seamos de lugares distintos, lejanos, culturas distintas, incluso aunque viniésemos de otros planetas, Jesús nos hace sentir hermanos de una forma especial en la Eucaristía, siempre, pero sobre todo en la Eucaristía. Y por eso diré dos palabras un poco sobre este Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice Jesús la importancia que tiene precisamente escuchar sus palabras y tratar de cumplirlas, porque Él ha venido a salvarnos. Es una idea fundamental que quiere Jesús que tengamos clara. Él ha venido sobre todo a mostrarnos amor, a mostrarnos su misericordia, a traernos la salvación. Y quiere que lo entendamos. Quiere que no veamos a Dios como lejano, como estricto, como duro, sino al revés. Quiere que veamos un Dios cercano, que nos quiere. Digamos que es una de las grandes características que ya aparecía en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel decía: ningún otro pueblo, ninguna nación, por grande que sea, tiene sus dioses tan cercanos como nosotros tenemos a nuestro Dios. Sin embargo, Jesús va mucho más allá. La cercanía de Jesús es total, es uno de nosotros, igual en todo, menos en el pecado. Y quiere que entendamos esa realidad, que Él ha venido a salvarnos, que ha venido a traernos la luz, una luz que nos ilumina para que entendamos, por un lado, quién somos y de dónde hemos venido, por otro lado, cuál es el camino que tenemos que seguir, que al final es Él. Escuchemos su palabra y sigamos por donde nos lleva, porque nos dice que su palabra, y con esto voy a terminar, para no extenderme, tiene vida eterna. Digamos que la enseñanza de Jesús tiene como dos dimensiones súper importantes, las dos. Por un lado está la vida de esta tierra. Jesús no ha venido y no le importaba nada la salud de la gente o el bienestar, porque no, Él trabajaba y Él hacía incluso la mayoría de milagros eran para curar de enfermedades, trataba de consolar, de ayudar a aquellos que sufrían, le daba una importancia muy grande a la vida humana y al bienestar también de las personas, en todos los sentidos. Pero no vino solamente a hacer eso, viene también a hablar de la vida eterna, que no está ni reñida ni
sino que está íntimamente vinculada, porque es distinta también a la vida de este mundo. Y quiere Jesús que tengamos esa perspectiva, conscientes de que no somos eternos, de que nuestro último fin está ya en la vida eterna. Estamos precisamente en esta Eucaristía, como ha dicho el Padre Carlos al principio, pidiendo por algunos que nos han precedido, para que Dios los acoja y desde allí ellos también puedan interceder por nosotros. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir de una forma especial por nuestros pastores, por el Papa Francisco, por el arzobispo también Fernando de acá de Santiago, para que Dios les dé su fuerza, les dé su luz, puedan guiar como el buen pastor al rebaño. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y encomendamos también a todos nuestros difuntos de una forma especial, aquellos por los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que Dios los tenga en su gloria y desde allí puedan interceder por nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tu mano este sacrificio. El Señor esté conmigo. Oremos. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros. Él intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Yeah.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Fernando, sus obispos auxiliares, y todos los pastores, en especial Iñaki, que nos acompaña hoy día, de tu pueblo, y lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de un modo especial de los que hemos puesto aquí sobre el altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Padre, ayuda a acomodar a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un día estupendo.